Tunja se ofrece al visitante como un palimpsesto, una ciudad donde la historia no está solamente en los archivos, sino en los muros, en las proporciones de una portada, en la sombra que proyecta un alero al final de la tarde, en el desgaste de la piedra que sostiene una esquina desde hace siglos. Se la conoce, con razón, por su ancestro colonial, por el conjunto de iglesias, plazas, casonas y plazoletas que aún conservan trazos de un urbanismo y una cultura material asentados entre los siglos XVI y XVII. Sin embargo, la Tunja que se contempla, la que permanece y la que se imagina, no es un bloque inmóvil. Es una ciudad construida por superposiciones, de tiempos, de estilos, de usos, de memorias, y también de aspiraciones, pues la arquitectura no solo resuelve necesidades, sino que expresa jerarquías, deseos de permanencia, ideas de decoro y formas de pertenencia. Este libro, Siluetas de Tunja, se inscribe en esa condición de palimpsesto. Al recrear lugares coloniales icónicos por medio de siluetas, propone una operación estética y cultural precisa, reducir la ciudad a contornos esenciales, para paradójicamente aumentar su potencia evocadora. La silueta prescinde del exceso de detalle, pero no elimina el carácter. Al contrario, obliga a mirar de nuevo, a reconocer por el perfil aquello que creemos conocer solo por la costumbre. Una iglesia se reconoce por su masa y su ritmo, una plaza por su vacío estructurado, una casona por la proporción de sus vanos, la inclinación de sus cubiertas, el gesto de su balcón o el énfasis de su portada. La silueta captura el como antes que el qué, el modo en que un edificio ocupa el mundo. Pero la silueta hace algo más, convierte la arquitectura en signo. Y en Tunja, la arquitectura ha funcionado históricamente como lenguaje. Las casonas, muchas de ellas levantadas o transformadas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y readecuadas en los posteriores, se vuelven legibles, sobre todo, en sus fachadas. Allí se declara la presencia de una familia, la solvencia de un propietario, el oficio de un artífice, el gusto de una época, la norma de una autoridad. La fachada no es simple piel del edificio, es el punto de contacto entre lo privado y lo público, entre el interior doméstico y la calle, entre la vida familiar y la escena urbana. Por eso, en el mundo colonial hispanoamericano, la portada alcanza una importancia particular, el umbral se convierte en emblema. La Tunja colonial se comprende mejor si se la recorre como un sistema de espacios interconectados. Las plazas y plazoletas más que vacíos, son formas de orden. Su función es de lo ceremonial, organizan circulaciones, definen jerarquías urbanas, permiten la congregación, hacen visible el poder político y religioso, articulan la economía cotidiana. Desde la lógica urbana heredada de la tradición hispánica, adaptada a condiciones locales, a topografías y recursos, la ciudad se concibe como una trama donde la plaza opera como centro simbólico, y los edificios principales, iglesias, casas consistoriales, viviendas de notables, establecen con ella relaciones directas de proximidad, visualidad y dominancia. Las iglesias, por su parte, no son únicamente hitos de fe. Son máquinas de forma, estructuras que orientan el paisaje urbano y que proponen un tipo de experiencia espacial. Aun cuando el transeúnte no ingrese al templo, su presencia se impone por la volumetría, por la verticalidad de torres y espadañas, por la modulación de contrafuertes, por la composición de portadas, por la continuidad del atrio y por el juego de sombras que la arquitectura religiosa domina con una eficacia casi pedagógica. En una ciudad como Tunja, donde la historia se expresa en la permanencia de ciertos recorridos, las iglesias funcionan como estaciones de memoria, cada una ancla un sector, una plazoleta, un conjunto de relatos. Y entre plaza e iglesia, entre calle y casa, el umbral concentra una energía particular. La portada es ese lugar donde el edificio habla hacia la ciudad. En Tunja, muchas portadas se conciben como piezas de composición autónoma, marcos de piedra o de cal y canto que ordenan la fachada, que jerarquizan el acceso, que establecen un centro visual. Son, por así decirlo, la retórica de la arquitectura doméstica. Si la casa es una biografía de usos, patio, corredores, habitaciones, servicios, la portada es su firma.
Un aspecto fascinante de muchas fachadas tunjanas es la presencia, explícita o sugerida, de elementos que remiten a la antigüedad clásica, frontones, triglifos, columnas o pilastras asociadas a los órdenes difundidos por la tradición grecorromana y reelaborados por el Renacimiento y el Barroco. Ello obedece a un proceso ininterrumpido de transculturización. De hecho, somos tan herederos de la cultura hispánica como ésta lo es de la griega, aunque esté de por medio el crisol sincrético que reunió a Europa, Asia, África y América. No está de por más acotar que en el contexto colonial, esa referencia no debe entenderse como una copia literal de templos griegos, ni como un ejercicio académico en sentido moderno, sino como parte de un repertorio de formas nobles que circuló a través de tratados, grabados, manuales, y sobre todo por medio de los oficios y de la cultura visual de la época. La arquitectura colonial hispanoamericana se nutre de múltiples fuentes, tradiciones constructivas locales, herencias mudéjares, prácticas renacentistas, lenguajes barrocos, adaptaciones a materiales disponibles. Dentro de ese abanico, el clasicismo, entendido como conjunto de proporciones y motivos asociados a la antigüedad, funciona como signo de autoridad y orden. El frontón, por ejemplo, no es solo un remate triangular o curvo, es una forma que corona, que otorga solemnidad y cierre, que marca un eje y eleva el acceso a una condición casi ceremonial. En una portada doméstica, el frontón es el gesto mediante el cual el ingreso deja de ser simple abertura y se convierte en acontecimiento. Lo mismo ocurre con los triglifos y otros motivos de entablamento. En el canon dórico, el triglifo pertenece a un sistema de representación estructural, evoca una lógica de vigas y remates, pero en la arquitectura colonial su presencia suele ser simbólica, una alusión a un mundo de reglas, a una gramática de la forma que promete racionalidad y prestigio. Cuando estos elementos aparecen en portadas de casonas, pueden leerse como una declaración cultural. La casa se asocia a un universo de referencias, que cede el ámbito local y que conecta con tradiciones de larga duración.